A las 9:18 continuamos en Levántate Cuba y damos la bienvenida a la periodista Isabel Cuervo y un análisis del que está considerado, vuelvo a repetirlo porque hay que hacer énfasis en esto, del mayor caso de corrupción de América, según los expertos y aquellos que como tú, Isa, se han dado la tarea de investigar sobre este caso. Tú has hecho una serie de 2 entregas sobre el caso de Odebrecht. Sí, así es, mi querida Maite. Aquí les traigo la segunda parte hoy, en donde podrán ver la cantidad de millones de dólares de la que estamos hablando. Estamos hablando de 788 millones de dólares repartidos por toda Latinoamérica por parte de directivos de Odebrecht. Y vamos a poner en contexto para las personas que quizás no escucharon la primera ocasión. Esto se trata de por qué entregaba Odebrecht a los gobiernos de Cuba, Venezuela, Colombia, es decir, son varios los que están salpicados en este caso. ¿Por qué les entregaba este dinero? Bueno, para conseguir concesiones de construcción de este gigante constructor de Brasil. Entonces, la empresa sencillamente lo que hacía era seleccionar ciertos personajes en determinados gobiernos, pasaba la llamada coima, que no es más que un soborno, y estas personas autorizaban las construcciones millonarias de parte de Odebrecht. Isa, estamos hablando de millones y millones de dólares, como tú dices, pero quien mejor lo refleja es Isabel Cuervo, nuestra periodista de Martín Noticias, en este segundo reportaje de la serie del caso Odebrecht. Somos uma organização global. 788 millones de dólares repartidos en 11 países de América Latina admiten sus directivos. Según el principal fiscal a cargo del caso en Brasil, Lula da Silva era el máximo comandante de la trama de corrupción. Triangulación perfecta y rentable. El gobierno de Lula, el líder obrero y sindicalista, prestaba dinero del pueblo brasilero a gobiernos amigos. Sumas millonarias. Recursos de los trabajadores brasileños desviados a privilegiados de la presidencia de los últimos años y a países ideológicamente cercanos a los gobernantes brasileños. El puerto del Mariel en Cuba, 682 millones de dólares. El metro de Caracas, 732 millones. La hidroeléctrica de Tumarín en Nicaragua, 343 millones. O la ruta del Chorro, más conocida en Bolivia como la ruta de la Coca, 199 millones de dólares. Algunas dictaduras corruptas y sanguinarias fueron alimentadas con recursos de los trabajadores brasileños y el Tesoro Nacional. 716 billones. Con tiempos de préstamos que traspasan las normas establecidas. Cuba, por ejemplo, tiene 25 años para pagar. ¿Y pagará? 77 directivos de Odebrecht confiesan ante la justicia haber conspirado con conocimiento y voluntariamente con políticos extranjeros para retener negocios millonarios. Entre los gobiernos amigos de Odebrecht destacan el de los Kirchner en Argentina, la Bolivia de Evo Morales, Ecuador bajo el mando de Rafael Correa. La constructora más cercana era Odebrecht, entonces se la mandó allá y eso costó unos 20 millones y trabajó muy bien. Y la Nicaragua sandinista. Y que viva Nicaragua bendita, socialista y cristiana. Pero otros, no declarados de izquierda, también han estado salpicados por la red de sobornos como Panamá, Colombia y República Dominicana. De sobornos, lavado de dinero y crimen organizado. Panamá, 59 millones de dólares en sobornos entre 2010 y 2014. Colombia, el monto de los sobornos pagados presuntamente entre 2009 y 2014 asciende a 11 millones de dólares. El escenario sufrió un gran remesón al involucrarse el nombre del actual presidente y Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, ante posibles irregularidades en el financiamiento de su campaña electoral de 2014. Me acabo de enterar, no autoricé ni tuve conocimiento de esas gestiones. 2 giros hacia Colombia, cuyo beneficiario final habría sido la gerencia de la campaña Santos Presidente 2014. República Dominicana. Odebrecht admitió haber pagado sobornos por 92 millones de dólares entre 2001 y 2014. Incluso llegó a un acuerdo con el Ministerio Público de ese país para entregar en un plazo de 8 años 184 millones de dólares en compensación.
el doble de lo que pagó en sobornos. La firma brasileña operaba bajo la sombra de los gobiernos de izquierda, cuyo liderazgo se establecía desde Cuba y se concretaba a partir de la alianza Venezuela-Brasil. Isabel Cuervo, me acabas de decir algo fuera de cámara, pero quiero que lo repitas. ¿Qué me contabas tú? Es la madre. Sí, es que todo parte siempre de Cuba, porque sí. Cuba es la madre, Cuba es el gobierno o el desgobierno que ha estado oculto durante 60 años, triangulando toda esta clase de distorsión hacia Latinoamérica o desestabilización hacia Latinoamérica. Estamos hablando de unos gobernantes que han sembrado guerrilla, que han sembrado narcotráfico, que han sembrado caos y violencia en diferentes países de Latinoamérica. Y todo esto tiene que manejar sumas millonarias. Entonces, como te decía también en el programa pasado, podemos confirmar de forma muy difícil los periodistas de investigación información con respecto a Cuba, pero la logramos confirmar. Sí. A todo se llega, ¿no? De todas formas, sí hay formas, sí hay fuentes y sí se empiezan a filtrar ciertas informaciones. Con respecto a lo del caso de Odebrecht, pues es escandaloso. El mismo directivo, gran cabeza de Odebrecht, decía, entre más Mariels, mejor para Odebrecht. Claro, estamos hablando de $1.000 millones tan solo caso en de Cuba, solamente en Cuba. Y vemos también que consiguieron subvencionar o dar dinero para la campaña de Juan Manuel Santos también. Él lo niega, lo desconoce, pero hay una realidad que vemos una corrupción tremenda, un lazo de corrupción de varios gobiernos por el que me recordaba mi productora que hiciéramos énfasis, hablábamos de eso la semana pasada. Luis Ignacio Lula da Silva, uno de los 8 casos por los que tuvo que responder era precisamente el caso de Odebrecht. Correcto, este es el primero y hoy sale la noticia antes de que yo me siente aquí de que probablemente puede ser excarcelado. O sea, una persona que tiene un éxito también en la población, porque hay que decirlo, el pueblo lo abandera, el pueblo lo quiere. Claro, porque son populistas, pero es muy importante decirlo, porque este líder obrero, por excelencia, es la persona que ha estado desangrando el dinero del erario público brasileño para desviarlo hacia otros países. Uno de ellos, Cuba. ¿Cuánto de ese dinero llega al pueblo? Miremos a Cuba. ¿Cuánto se pudiera haber hecho en la realidad de Cuba y cambiarla con $1.000 millones o mucho menos? Un cuarto de ese dinero que nunca ha llegado al pueblo cubano y nunca ha llegado al bienestar de nuestra sociedad para un poco levantarla. Isabel, pero estamos hablando también de un caso que fue una de las cuestiones más discutidas en la reciente concluida Cumbre de las Américas, que es la corrupción de gobiernos y por lo que hay que pelear en la región. Y se exige precisamente en el momento en el que vuelvo a hacer énfasis, está Colombia por determinar quién es el que rige el futuro del país próximamente. Sí, así es. Imagínate, irónicamente en la Cumbre de las Américas la temática central era la corrupción, en donde muchos de estos países están en este momento siendo indagados por corrupción. Entonces, pues era así un poco irónico, pero necesario también porque es una temática que hay que abordar. Y bueno, ¿a qué conclusiones llegaron? Bueno, muchos discursos, muchos encuentros, pero nuestros países que quedan, digamos, en el mayor peligro en este momento en Latinoamérica vienen siendo Cuba y Venezuela, que están en casos críticos. No quiere decir que los otros no tengan situaciones de corrupción también muy, muy sensible. El caso de Odebrecht continúa, esta investigación. Sí, es un caso abierto y está en indagación en diferentes países de Latinoamérica, incluido también Mozambique. Qué casualidad, Mozambique, muy ligado a Cuba. Exactamente, también. Con una historia bastante cercana a la realidad de Cuba en el pasado. Isabel, estaremos pendientes, por supuesto, tú nos vas a traer, porque te das a la tarea de hacer investigaciones rigurosas, exactas, acerca de este tipo de casos, y cuando se salga a la luz, pues algún detalle posterior al caso de Odebrecht, pues sabemos que tú lo vas a contar al pueblo de Cuba que nos escucha en la isla o, por supuesto, también en el resto del mundo. Un adelanto de lo que podremos ver la semana próxima. Bueno, no quiero comprometerme con nada porque tengo 2, 3 investigaciones sobre la mesa y de repente de lo que surja mañana en torno a lo de los 3 periodistas asesinados en territorio ecuatoriano por miembros de las FARC, que quedaron con un ala activa a nivel político y un ala activa a nivel criminal. Pues entonces, dependiendo de lo que arroje hoy la información, yo creo que
estaría trayéndoles alrededor de este tema algo mañana. Muy importante, Isabel, muy importante en momentos en los que es muy necesario hacer un llamado a las sociedades, la tuya, de tu país, la de Venezuela y por supuesto la de Cuba, a no admitir y no permitir y hacer un llamado de concientización de nuestros gobiernos para que no existan casos como el de Odebrecht de corrupción tan importantes y que hablan tanto de que son gobiernos falsos. Isabel, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Te espero la próxima semana y por supuesto que les agradezco también a todos los que han estado conectados desde muy temprano, cosa que me alegra muchísimo, me llena de satisfacción ver cuántas publicaciones tiene, cuántas personas han compartido este video de Facebook Live en el que Levántate Cuba, pues se siente muy orgulloso de ser parte de cada uno de ustedes. Agradecemos muchísimo a todos nuestros televidentes, oyentes a través de las 3 plataformas de Martí y por supuesto que les espero al regresar de esta brevísima pausa para seguir conversando mucho más acerca, en este caso viene una periodista muy joven, hablarnos acerca del periodismo joven en Cuba. Regreso en instantes y recuerden que hasta las 10 en punto de la mañana pues estamos con la información que está dedicada a usted a través de nuestras 3 plataformas con el único filtro que como siempre le digo es el de la verdad, exclusivamente hasta las 10 en punto de la mañana con Martí Noticias dedicado a la información verdadera y la información que usted también nos puede hacer llegar desde Cuba si tiene algo que contarnos. Recuerde, levantatecuba@gmail.com, es muy importante que se comunique con nosotros todos los temas y todas las preguntas y las denuncias que usted quiera enviarnos, por supuesto que la puede hacer a través de levantatecuba@gmail.com. Gracias por preferir levantarse y continuar con la verdad.